En esta clase vamos a crear lo que es la línea, el sobreancho. Para esto vamos a crear unos offset. Nos pide que seleccionemos el alineamiento, damos enter, decimos que es el eje de diseño. Se nos desprende este cuadro de diálogo en el cual nos pide la distancia del offset de la izquierda como de la derecha. Como nuestros carriles tienen 360 en cada lado, entonces por lo menos en mi caso yo le di a cada uno de los carriles 3.60. Por eso es lo que yo voy a crear ahorita, 3.60 para cada uno de los offset. Le damos OK y se van a crear nuestros offset de alineamiento. El sobreancho en este caso va a ir en la parte interna de esta curva y va a comprender la parte máxima del sobreancho, una longitud de 1 metro en la parte interior. Esto va a ir del SC al CS. Sin embargo, la transición de 0 a 1 metro, es decir, el ensanchamiento, va a empezar en TS en 0 y va a llegar hasta SC con un ancho de 1 metro. Luego se va a mantener por 1 metro hasta el CS y terminará de 1 metro a 0 en el ST. Vamos a seleccionar nuestro offset creado. Le vamos a dar la opción agregar el sobreancho. Nos dice que si creamos un nuevo alineamiento, le decimos que no. Y nos dice que especifiquemos la estación. Esto lo podemos hacer de manera gráfica o digitando la estación. En mi caso vamos a digitarlo. Primero va a ser 103.92 la estación inicial y la estación final va a ser 160.91. El offset va a ser de 4.60. ¿Por qué? Porque mi carril tiene 3.60 metros de ancho y el sobreancho es 1 metro adicional, por lo cual va a ser de 4.60. Esto quiere decir de que los sobreanchos el programa los mide desde la línea central hacia el borde. Ahora lo que continúa es explicar cómo hacer la transición eh, del sobreancho, es decir, del TS al SC. Esto va a ser mediante una línea y la longitud de transición va a corresponder a la misma longitud que hay del TS al SC. En este caso, el TS está en el 0 más 0.43 y el SC del 0 más 103.92, por lo cual la longitud de transición son 60 metros. Para la transición de la parte final existe la misma distancia de 60 metros, es decir, del 160 a la 0 más 220 hay 60 metros, por lo cual la transición la vamos a hacer de tipo lineal y va a tener una transición de 60 metros. Eh, una vez digitado las dos longitudes de transición, se nos han corrido nuestra estación inicial y estación final, como podemos ver. Sin embargo, las volvemos a corregir. Aquí iría 103.92 y en la estación final correctamente 160.91. Lo que sigue es visualizar cómo se nos ha formado nuestra transición. Esto lo podemos cerrar y podremos ver de que
desde el TS viene nuestro sobreancho y vemos como con respecto a la línea azul, que es el borde de los 360, esta se viene ensanchando hasta un sobreancho máximo de 1 metro con respecto a la línea de los 360. Esta se va a mantener hasta el CS, como podemos ver aquí en la línea blanca, y esta línea blanca vuelve a unirse con los 360 en el ST. Esto eh, el sobreancho tenemos que agregarlo ahora a nuestro corredor que en la clase pasada hicimos. Nos vamos a propiedades y en set all targets vamos a elegir primeramente para actualizar nuestra superficie el DTM que habíamos creado. Se ajustan todos los DTM a la superficie existente, y cuando se refiere al ancho del carril, elegimos aquí para lo que es el carril derecho, agregamos los offset que habíamos creado. Le damos a agregar, ok, le damos ok acá y le damos aceptar. Con esto se nos va a actualizar nuestro corredor. Ahí empieza a cargar. Para luego vamos a ver en el editor de secciones, vamos a ver cómo fueron creados nuestros sobreanchos. Ahora que se encuentra actualizado nuestro corredor, procedemos a ir al editor de secciones, en el cual miraremos cómo fue hecho nuestro sobreancho. A primera vista miraremos un montón de números desordenados, pero esto es por la escala que tenemos. Vamos a dejarle en 1.50, la cual nos permitirá tener una manera más legible nuestras secciones. Lo siguiente es editar las opciones de vista. Podemos cambiar este grid para que nos dé una cuadrícula de 2 por 2 metros, y el color, para que no sea tan llamativo, lo podemos cambiar al número 8. Damos a aceptar. Vamos a ver cómo ha cambiado nuestras secciones. Aquí podemos viajar hasta la sección 160 más 91. ¿Por qué esta sección en particular? Porque era en la sección donde empezaba nuestro sobreancho. Una vez seleccionada, vamos a ver qué es lo que sucedió con la sección en general. Como podemos ver, bueno, si es que logran ver, vamos a hacer antes de visualizar qué es lo que se ha hecho. Vamos a cambiar la apariencia de nuestra sección. Primeramente vamos a ir al menú de opciones, y esto lo vamos a dejar como todos los códigos, lo cual nos permitirá tener una mejor visualización de nuestra sección transversal. Lo siguiente es editar esas dos líneas rojas que miramos, la cual una pertenece al terreno natural y la otra pertenece al terreno descapotado. Para ello seleccionamos la primera en Surface Style, buscamos la opción verde, damos a aceptar,
y en la segunda le damos Surface Style y perdón, aquí es propiedades y en información le damos borde solamente. Luego acá en display le cambiamos de rojo al número 40, aceptar, aceptar, y ya tenemos cambiado nuestras dos secciones. Lo siguiente es visualizar desde la línea central. Vamos aquí en el menú analizar, vamos a ver desde nuestra línea central hasta el borde de nuestra línea tenemos 4.60 metros, que es lo que nosotros habíamos aplicado para el extremo derecho, que es donde empieza nuestro sobreancho, que es correcto. En cambio, en la izquierda, donde no hemos aplicado, todavía se mantienen los 360 del carril normal. Con esto demostramos que efectivamente fue realizado nuestro sobreancho. Si quisiéramos analizar el final, nos podemos ir al final de nuestra sección, que es la 0 más 346, que es la ST, nuestro punto ST, donde aquí el sobreancho queda eliminado completamente y se mantienen en ambos lados los 360. Vamos a comprobar esto. Dividimos en el eje central al borde, efectivamente hay 360 en un lado y en el otro lado tenemos también los 360. Esto sería lo que visualizamos aquí en el editor de secciones. Lo siguiente sería crear la superficie de datum y la superficie de arriba, es decir, el top con respecto al corredor. Para esto nos vamos, bueno, primeramente en el editor de secciones lo cerramos. Ahora lo que procedemos es a dar botón derecho en corredor, propiedades, y en lo referente a superficies le damos aquí a agregar y vamos a crear mediante la superficie del corredor dos superficies. La primera va a corresponder a el datum del corredor, le vamos a llamar corredor datum, y el código especificado es datum. Le vamos a dar a agregar, que lo agregue como breakline correctamente, y el otro lo vamos a renombrar como corredor top. Vamos a dar a agregar, aplicar. Ahora estas superficies estarán delimitadas por respectivos boundary. Los boundaries, que son los bordes, como ustedes podrán entender, serán los taludes, que en el programa se denominan daylight. Entonces, para el corredor datum agregar automáticamente daylight, igual para el corredor top le damos a daylight. No queda más que dar a aceptar. Lo único que tenemos que hacer, bueno, y que no había hecho yo inicialmente, es que el corredor, por cada cambio que se haga, que se reconstruya automáticamente. Una vez hecho esto, vamos a crear la superficie conocida como terreno modificado, que será ya la estructura de nuestro corredor montada sobre la estructura
modificada del terreno, es decir, el terreno descapotado. Esto lo hacemos en Surface. Vamos a crear una nueva superficie a la cual le llamaremos terreno modificado. El render vamos a utilizar el Cyborg Planting Grass. Damos OK. Esperamos a que se cree nuestra superficie. Esta superficie terreno modificado vamos a definirla agregando o pegando dos superficies. La primera de ellas va a ser el terreno descapotado. OK. Y la segunda que vamos a pegar es el corredor datum. Una vez hecho esto, el terreno modificado, el estilo, podemos pedir la triangulación que la aplique para ver cómo se encuentra nuestro terreno. Vamos a aceptar. Esto podemos pedir esta triangulación que la mande atrás. Como podrán ver, ya se encuentra montada nuestra superficie. Lo único que quedaría por hacer en este caso es apagar las capas Set Raw Text, que es la que tiene texto. Esto lo hacemos con el hecho de que cuando visualicemos en 3D nuestras carreteras, no se miren los textos. Apagamos la capa. Ahora lo que necesitamos es crear una ruta que nos permita de dónde a dónde vamos a visualizar nuestra carretera. Vamos a seleccionar un tramo bien pequeño. Para esto necesitamos una ruta donde explique de dónde a dónde vamos a visualizar nuestra carretera. En este caso nos vamos a corredor, utilidades, y vamos a crear una polilínea a partir del corredor. En este caso vamos a seleccionar esta línea azul. Vamos a decirle que va a ser lane. Ya nuestra línea fue creada. Le podemos cambiar el color si queremos. Vamos a ponerle un color amarillo. Ahora si vemos la línea, comprende toda la carretera, pero nosotros, como solo queremos visualizar un segmento, entonces vamos a utilizar el comando break para dejar solamente un segmento de la línea. En este caso vamos a seleccionar acá, y el segundo segmento vamos a dejarlo por acá. Lo siguiente que sigue, vamos a dar el comando move y le vamos a dar displacement para explicarle que cambie de coordenada 0, 0 y 0.5, porque es a esta elevación en Z que queremos visualizar nuestra carretera. Una vez hecho esto, escribimos el comando anypath para seleccionar la ruta de nuestro
de donde vamos a visualizar la duración, vamos a pedirle unos 15 segundos. Vamos a bajarle el frame a unos 20 y le vamos a dar la opción realista para que visualice. Aquí elegimos el formato de visualización, vamos a elegir AVI, la resolución, una resolución pequeña para que no dilate mucho, y después de esto damos OK y definimos una extensión donde la ubicación donde se va a grabar nuestro video. Le damos salvar y el programa empieza a grabar nuestro video. El programa empieza a generar el renderizado. Esperamos de que la cantidad de minutos, dependiendo de la calidad que nosotros hemos pedido, y no queda más que esperar hasta que se termine el renderizado. Lo único que queda por hacer es visualizar nuestro video. Y pues con esto finalizamos nuestra clase número 7.